Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio Buenas noches, con Liz. lo que es nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, las clases pasadas nosotros hemos estado estudiando lo que son estas civilizaciones occidentales que parten directamente del análisis de lo que es del otro lado del mundo. Sí, habíamos estudiado dos civilizaciones que son Mesopotamia y que es China también. Ahora, haciendo un breve recorderis, habíamos estudiado que directamente Mesopotamia se caracterizaba por ser la tierra entre ríos, sí, se le conoce como tierra entre ríos de Mesopotamia, por estar ubicada entre los ríos Tigris y los ríos Éufrates, en este caso, que prácticamente marca el inicio de un tipo de civilización. Recordemos que asimismo a Mesopotamia se le conoce como la cuna de la humanidad, porque de una o de otra manera nacen de este legado, de estas estructuras, directamente lo que conocemos como referentes importantes relacionados con el desarrollo, el avance, la producción y la prosperidad de la parte social, de la parte económica, de la parte cultural, que incluso nosotros prácticamente conocemos en la actualidad. Es decir, la mayoría de actividades que nosotros hacemos y desarrollamos en la actualidad, en algún momento partieron de lo que es Mesopotamia. De igual manera, conocimos lo que era China, ¿sí? Que de igual manera era conocido como país de en medio, que de igual forma había marcado un legado, una estructura, un análisis directamente referencial a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Recordemos que de igual manera China se caracterizó por tener varios legados, por tener varios desarrollos y varios avances dentro de lo que es también la ciencia, la tecnología. E incluso en la actualidad, China es prácticamente una potencia mundial, lógicamente referenciada y caracterizada por estas estructuras y por estas características que de una o de otra manera se desarrollan con el avance, con la producción y con el desarrollo de la sociedad y de la cultura. Es así que entonces en esta clase nosotros vamos a desarrollar y vamos a conocer lo que es ahora la civilización de la antigua India. ¿Por qué le conocemos como civilización de la antigua India? Porque directamente marca como tal un referente y de lo que es también la India en la actualidad. India en la antigüedad era de una manera y en la actualidad también se desarrolla de otra forma muy diferente, que directamente se entiende y que directamente se comprende por una forma de ver, por una forma de comprender la realidad de cierta manera altera. Entonces, es así que prácticamente entonces, como les digo, estudiaremos en esta clase lo que es la India, ¿sí? Si nosotros recordamos o si es que nosotros nos ponemos a pensar directamente qué hemos sabido sobre la India
o qué características conocemos de la India, yo creo que se vienen muchas alternativas a nuestra mente. Puede ser quizás su religión, su arte, al menos esta imagen que ustedes ven de fondo aquí en las diapositivas, hace referencia ¿a qué? Hace referencia al Taj Mahal. ¿Qué es este Taj Mahal? Es una de las maravillas del mundo en el cual representa como tal a la cultura, representa la religión, representa el tipo de estructura que nosotros conocemos de lo que es la India en la actualidad. Si hacemos una remembranza también la India como tal, tiene características bastante diferentes, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros somos como sociedad, porque lógicamente una de esas es porque está ubicado al otro lado del mundo, en un inicio y en un principio. Otro elemento también que nosotros desarrollamos y que tomamos en cuenta es que directamente esta sociedad y esta civilización tiene una religión, por ejemplo, muy alterna y muy diferente a la que nosotros desarrollamos. De igual manera, el tipo de comida, el tipo de estructura, todo, absolutamente todo lo que nosotros conocemos dentro de lo que es la India, dentro de lo que es este tipo de sociedades y este tipo de civilizaciones, marca como tal una diferencia referencial a lo que somos hoy en día nosotros como civilización. Pero lógicamente para cada una de estas características de estas sociedades es normal y es característico. ¿Qué sucede aquí? Tanto como es China, lo mismo sucede con la India, son sociedades que se mantienen hasta en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, Mesopotamia ya no existe en la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, existe otro tipo ya de estructura, incluso de nomenclatura, en donde antes se ubicaba Mesopotamia. En este sentido, China e India todavía existen en la actualidad, todavía son sociedades que se han logrado mantener a lo largo del tiempo, sociedades que no han desaparecido, civilizaciones que, de acuerdo al desarrollo que han tenido, han logrado perdurar en el tiempo, ¿sí? Han logrado mantenerse activos, lógicamente, dentro del desarrollo y dentro del referente que nosotros entendemos como sociedad y como civilización. ¿Cómo lo han hecho? Pues lógicamente propiciando una validación, un salvaguardismo de sus costumbres, de sus culturas. Cuando las sociedades son bien celosas de sus culturas, son bien celosas de sus costumbres, son bien celosas de su arte, de su forma de pensamiento, de su religión, provocan que directamente se mantengan en la actualidad. ¿Por qué? Porque lo cuidan, ¿sí? Lo protegen y logran hacer que no se pierdan en el tiempo. Si bien es cierto, conforme va avanzando la sociedad y la civilización, lo que sí sucede es que se transforman de alguna manera, pero como tal no cambian, como tal no se transforman, ¿sí? Sino que directamente no desaparecen, perdón, sino que directamente van teniendo pequeños cambios, pequeñas adaptaciones a la realidad, pequeñas adaptaciones sobre todo cómo va desenvolviéndose el ser humano, conforme va desarrollándose el ser humano, también van avanzando y desarrollándose las sociedades. Pero algo que ha logrado la India, así como también China y así como también Egipto, que veremos la próxima clase, es que logran mantenerse en el tiempo, es que logran hacer que ya actualmente incluso India ya sea más que allá de una civilización, sino que ya sea como tal una sociedad, sea como tal ya un referente importante e incluso en la actualidad es uno de los destinos turísticos también más visitado porque por el entendimiento de su antigüedad. ¿Por qué? Porque es una civilización que pese a que inició hace miles de años atrás, todavía se mantiene activo, todavía se mantiene dentro de nuestra realidad con sus referentes natos, con sus referentes casi intactos. Gracias a que también sucede esto, a que lógicamente no han sufrido mayores invasiones que cambien o alteren como tal su esencia. Por ejemplo, dentro de lo que es el territorio americano, ya las civilizaciones o las culturas antiguas como mayas, aztecas e incas, ¿por qué desaparecieron? Porque lógicamente fueron invadidos, fueron colonizados y en este sentido esta colonización impuso una nueva estructura, impuso un nuevo sistema de vida, pero en este caso de la India, lógicamente no existió como tal una imposición tan trascendental que altere a su esencia, que altere como tal su cultura y por eso se han logrado mantener en el tiempo.
Para ello y para comenzar con esta clase, entonces, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre lo que es la civilización de la antigua India, ¿sí? Vamos a ver este video y empezamos ya con la temática. La India, la civilización del Valle del Indo. La civilización india se desarrolló en la península índica, que ocupaba una gran extensión de Eurasia. Su territorio posee gran diversidad geológica, climática y paisajes. La masa terrestre que conforma la península de India se encuentra separada del resto de Asia por la gran cordillera del Himalaya. Sus costas están bañadas por el Océano Índico. Como otras grandes civilizaciones de la antigüedad, la India tuvo estrecha relación con los ríos que recorren dicho territorio. Los valles del Ganges, Brahmaputra y del Indo albergaron muchos centros de las civilizaciones que surgieron a lo largo de la India, pero el Ganges es el río que guarda hasta nuestros días un carácter sagrado. Las raíces de la civilización india se remontan a tiempos prehistóricos. La primera actividad humana data de la Edad de Piedra, pero los arqueólogos han encontrado indicios de que los primeros asentamientos agrícolas surgieron de manera más o menos simultánea en las planicies occidentales del río Indo. Estas poblaciones fueron expandiéndose gradualmente hasta alcanzar el dominio de los metales y el comercio. La civilización del Indo destacó por el progreso de sus ciudades, más grandes que la de cualquier otra civilización de la antigüedad, 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente. Periodos históricos. Hace 3000 años, el pueblo de los Drávidas habitaba la península. Estos practicaban la agricultura y la metalurgia. En bronce, alcanzaron un avanzado grado urbanístico con la construcción de ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa. Los indoeuropeos, o arios, pueblo de pastores provenientes de las llanuras del Mar Caspio, migraron hacia la península en el segundo milenio a.C. Estos conquistaron las ciudades anteriormente establecidas, arrasaron a la población y se organizaron en pequeños reinos, evitando por muchos años la unificación de la India en un imperio. Empujaron a los pueblos drávidas al sur de la península gracias a su mayor desarrollo tecnológico, como las armas de hierro y el uso del caballo en combate, e introdujeron todo un nuevo sistema social, las castas, que se basaba en el proceso racial y se justificaba en la religión, segregando así por su origen o color de piel al resto de los pueblos. Este sistema pervive de manera estructural hoy en día en la sociedad de la India, a pesar de los esfuerzos por suprimirlo. Los arios también introdujeron la religión, hinduismo, la mitología, el idioma sánscrito y sus libros sagrados, los Vedas. Tras las sucesivas conquistas de varios pueblos a la India en el siglo IV a.C., el caudillo militar Chandragupta convirtió a la India por primera vez en un imperio unificado, con grandes obras de urbanización, pujante comercio y uso generalizado de la moneda a pesar de las grandes diferencias de los pueblos que habitaban en esa región. La economía. En la antigua India la actividad agropecuaria fue la base de la economía. Cultivaron trigo, arroz, cebada, dátil, algodón, criaron ganado vacuno y porcino. También desarrollaron la artesanía. Estas actividades contaron con el esclavismo y sistemas de castas para su desarrollo, como en otras civilizaciones antiguas. La religión. En la India destaca el surgimiento de dos grandes corrientes religiosas. El hinduismo no es una religión sino un conjunto de cultos basados en los libros sagrados, aportados por los arios, los Vedas y el Código de Manu, que estableció la organización, normas y leyes de la antigua India, como el sistema de castas y la imposibilidad de escapar de él, debido a las leyes del karma y reencarnación. El hinduismo o brahmanismo tienen tres dioses principales: Brahma, el creador; Vishnu, el conservador, quien reencarnó varias veces en avatares como Krishna o Buda; y Shiva, legislador, justiciero o destructor. Buda significa el iluminado y fue un príncipe hindú llamado Siddhartha Gautama, una de las apariciones de Vishnu en el hinduismo, quien vivió toda su vida encerrado en un palacio debido a que su padre decidió protegerlo del sufrimiento, hasta que un día él mismo decidió abandonar el lujo y vivir como un ermitaño en el bosque sin hogar y con lo mínimo. Meditó bajo un árbol sin siquiera comer hasta alcanzar la iluminación. Su gran descubrimiento fue que el sufrimiento proviene del deseo y que el hombre que sea capaz de dominar sus deseos dejará de sufrir. A la doctrina de Buda y al culto que desarrolló en torno a él los conocemos como budismo. Este sirvió para sobrellevar el desprecio de las castas superiores, pues suponía una salida al sistema de castas, por lo cual se difundió en la India. Aportes culturales. Además de conocimientos de álgebra y trigonometría, la India legó al mundo la notación posicional empleando la cifra 0 como valor nulo. Hacia el siglo IV después de Cristo, en la India se hicieron cálculos sobre el que más adelante los griegos llamaron el número pi.
Estos conocimientos fueron transmitidos a Occidente por los árabes a través de España e Italia en el medioevo. En cuanto a la astronomía, la antigua India determinó que la Tierra giraba sobre su propio eje. Estableció un calendario de 12 meses, se estudió los eclipses y se midió el diámetro de la Luna. También se han encontrado vestigios de que entre los siglos V y IV a.C., en el Valle del Indo ya se cultivaba algodón con fines textiles. Bien, entonces con ello vamos a comenzar a estudiar lo que es la civilización de la India, de la antigua India. ¿Dónde estaba ubicada? La India está situada al sur del continente asiático, específicamente en la península de Indostán, sí, como nos explica la imagen. Todo este es el continente asiático, al lado de Pakistán encontramos a lo que es la India. Como les digo, lógicamente es una sociedad que se mantiene hasta en la actualidad. ¿Por qué? Porque no es decir que quizás desapareció, para nada se sigue manteniendo en la actualidad con su mismo territorio, con sus mismas características. ¿Cuáles son los periodos históricos que tiene como tal esta sociedad y esta civilización? Empezamos entendiendo lo que es un periodo védico. Nos dice que los arios invaden y conquistan el norte de la India, sometiendo a los dravidarios. El segundo es el periodo brahmánico, donde los indoeuropeos completaron su conquista. En este periodo se destaca el poder de los brahmanes que ejercieron un flujo decisivo en las normas para organizar la sociedad. El tercer periodo es la época de los imperios y el budismo. La India conoce la unificación política de su extenso territorio. Durante 800 años predominó la religión budista. Es así que se inician los imperios en las diferentes dinastías y los invasores ponen fin al imperio desde el siglo V, perdón, después de Cristo. ¿Qué sucede aquí? Como yo les mencionaba, el territorio como tal desde sus características originales, no sufre un cambio o no sufre una alteración tan trascendental debido a que estas pequeñas conquistas o estas pequeñas invasiones que se desarrollan dentro del territorio tienen como tal las mismas características que se relacionan dentro de la India, es decir, fueron invasiones o fueron conquistas por parte de sociedades o civilizaciones que compartían un 50 hasta un 80% de costumbres, de culturas. No es que le invadió a India una costumbre o una cultura demasiado diferente, demasiado alterada para que lógicamente cambie como tal. En este sentido, lógicamente, como todas las sociedades, como todas las civilizaciones, tienen por naturaleza cambios, tienen por naturaleza cierto tipo de periodos, cierto tipo de características que lógicamente la marcan. ¿Para qué? Para ir detallando y a su vez ir estructurando sobre todo también de quién es el dominio. Recordemos que la mayoría de estas sociedades y civilizaciones se caracterizan por manejarse por dinastías, es decir, que personas poderosas, personas con un alto grado de importancia dentro de la realidad y dentro de la sociedad, van marcando el dominio, van marcando lógicamente las decisiones, tanto políticas, tanto sociales y tanto económicas, de cada uno de los territorios. De igual manera, nos dice cómo era su organización política. Dentro de ello, los pueblos en India fueron invadidos por los drávidas y hechos esclavos. Entonces adoptaron su cultura. Crearon en el Valle del Indo varios reinos pequeños en los cuales cada uno tenía un gobernante llamado Rajá. En tiempos de guerra, estos reinos se unían en un reino mayor. El gobernante de este gran estado se llamaba Mahara. ¿Qué sucede aquí? Como sucede también en Mesopotamia, si ustedes recuerdan que estaba dividida en pequeñas sociedades de estados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos pertenecían como tal a una misma civilización, todos pertenecían como tal a un mismo territorio, pero cada uno de estos pequeños pueblos que pertenecen al territorio grande tienen su propia administración política, tienen su propio líder, es decir, que de cierta manera se vuelven como pequeños pueblos independientes. ¿Qué sucede? Es como que Mesopotamia o a su vez como India
fueran Ecuador, vamos a hacer un ejemplo. Ya Ecuador tiene varias ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba. ¿Qué sucede? Estas ciudades pertenecen al Ecuador, pero lógicamente estas ciudades tienen sus propios líderes políticos. ¿Cuál es la diferencia de lo que nosotros tenemos como estructura política en la actualidad a lo que sucedía en estos tiempos de estas civilizaciones? Es que, por ejemplo, todas las ciudades tenemos la misma política, todas las ciudades cumplimos las mismas normas, las mismas leyes, tenemos como tal el mismo líder supremo, tenemos una misma constitución, los derechos son los mismos, los deberes son los mismos, que prácticamente caracterizan que somos una república, que somos un Estado unido, que manejan las mismas leyes. ¿Cuál es la diferencia de estas sociedades? Que al ser ciudades o pequeños estados independientes, tenían sus propias reglas, sus propias normativas, de cierta manera creaban a veces hasta su propio sistema político para regir en su territorio, es decir, para estos pequeños pueblos. Cuando eran llamados ya a ser o como tal, un solo puño o una sola característica en general, era cuando ya existían invasiones fuertes al territorio, ya cuando se requería de refuerzos, cuando se requería de, lógicamente, apoyo para estas situaciones bélicas. Es ahí que se unían todos en este sentido para luchar por un mismo territorio, el territorio al que pertenecían. Lógicamente estamos hablando de sociedades bélicas, estamos hablando de tiempos en los cuales de una o de otra manera la guerra era parte de la naturaleza, la guerra era parte del día a día, ¿sí? Estas sociedades ya estaban acostumbradas a tener que en algún momento enfrentarse, incluso no es que cuando nosotros hablamos de guerra solamente se enfrentaban, luchaban y quien ganaba se quedaba con el territorio y ya. Lógicamente habían ganadores, habían perdedores, habían vidas que se perdían. En este caso, las vidas que se perdían eran este tipo de personas que pertenecían a la clase más baja, ¿sí? Al estatuto, al estamento más bajo de las clases sociales, porque también estas sociedades, como veíamos en Mesopotamia, como vimos en China y también vamos a ver en este caso en la India, se caracterizan por ser sociedades de estratificaciones, es decir, que se dividen, que se caracterizan como tal por ser clasistas, podemos entenderle de cierta manera, ¿sí? En donde dividen a la sociedad, en donde cada persona depende de en qué estrato social nació. En este caso, sí, y que vamos a ver más adelante, ya yendo casi a acabar la temática del día de hoy, India se caracteriza por ser una sociedad de castas, ¿sí? Ya vamos a ver a qué se refiere lo que es la sociedad de castas. ¿Cómo estaba estructurada su organización social? Sí, como vemos aquí, esta pequeña pirámide. Todas estas civilizaciones y estas sociedades en general estaban estructuradas de esta manera, ¿sí? Con pirámides sociales, con pirámides en las cuales lógicamente identificamos que en la parte superior, en la parte más alta, de la pirámide se encuentran las personas poderosas. En la parte más baja, lógicamente, las personas que no tenían absolutamente ningún tipo de derechos. Y en la mitad, las personas como tal más normales. ¿Cómo estaba entonces dividida esta pirámide social? Tenemos en la cúspide de la pirámide a los brahmanes. Estos se dedicaban a la religión y a la ciencia, y en este caso eran considerados como los dioses terrenales. Nuevamente podemos ver que en estas pirámides sociales, tal y cual sucedió en las anteriores civilizaciones, y se repite en esta, los líderes que manejan la sociedad, los líderes que rigen dentro del territorio, son considerados dioses terrenales, son considerados enviados, intermediarios. Prácticamente la voz de los dioses se consideran que son estos líderes, ¿sí? Como tal, se estructuran, ¿por qué? Porque tienen una naturaleza de prácticamente cumplir el papel de los dioses aquí en la tierra. ¿Ya? Y por ello es que son tan venerados, por ello es que son tan respetados. ¿Por qué? Porque el respeto a los dioses era fundamental. Posterior a los brahmanes tenemos a los chatrias. Estos eran guerreros y también gobernantes.
En este sentido, lógicamente, estos guerreros y gobernantes tenían cierto grado de afinidad con la corona, o en este caso con los líderes, con los brahmanes, sí, con el rey supremo. ¿Por qué? Porque lógicamente eran y cumplían como tal o tenían cierto tipo también de privilegio, sí, en este sentido. Tanto los brahmanes como los kshatriyas tenían privilegios. Esta era la ventaja que como tal tenían dentro de estas pirámides sociales. ¿Y a qué le llamamos privilegios? Lógicamente, a tener quizás una vida mucho más desarrollada, a tener acceso a lo que ahora nosotros consideramos como naturales y derechos del ser humano, en este caso y en estas sociedades y civilizaciones, se les considera más que nada privilegios para las personas que pertenecían a un estatus social alto. Posterior a eso estaban los vaisyas, quienes eran comerciantes, artesanos y agricultores. En este caso, lógicamente, entendemos que para este tipo de sociedades y en este caso, en este tipo de estructuras como tal de clasificación, entendemos que el grupo mayoritario de la sociedad, el grupo mayoritario de la civilización, está comprendido por los vaisyas, en este caso comerciantes, artesanos y agricultores. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque es el grupo trabajador, ¿sí? Es el grupo que lógicamente reproduce la economía, de quien depende la sociedad, de quien depende la civilización, lógicamente en quién está la labor de llevar adelante la sociedad estaba en los comerciantes. Entonces, la mayoría de la población, se puede decir que siquiera un 70% de la población, estaba considerado por los vaisyas. En este caso, también después de los vaisyas tenemos a los sudaras, o sudras también conocidos. En este caso, eran los esclavos, ¿sí? Tenemos entonces brahmanes, kshatriyas, vaisyas y sudras. ¿Qué sucede aquí? Ustedes dirán, pero siempre entendemos que la parte más baja es los sudras. Dentro de la sociedad y de la civilización de la India existe un punto más bajo de los esclavos y eran los llamados dalitis o intocables. En este caso, muy por debajo de los sudras, realmente ya incluso ellos fuera del orden social y destinados a las tareas más bajas, más ínfimas y a las más duras, estaban los sin casta, eran decir los intocables. Estos estaban representados por los dravidianos, que eran los habitantes originales de la India, y a los que se les iban añadiendo los parias o personas expulsadas de su clase social por haber cometido algún pecado de orden, sea religioso o sea social. ¿Qué sucede entonces? Incluso el ser un esclavo le hacía parte de la sociedad, le hacía parte de la civilización. Pero en este caso, las personas que pertenecían a los Dalits o intocables eran ya expulsados como tal absolutamente de todos los derechos de toda la sociedad, de toda la civilización. Incluso, recordemos que esta civilización de la India tiende a ser bastante respetuosa con ciertas especies de animales, sí les veneran a ciertas especies de animales. Y en este caso, entonces, los animales tenían muchos más derechos que los mismos seres humanos, y en este caso, que los intocables, debido a que los intocables ya no valían absolutamente nada dentro de la sociedad y por ende tenían que realizar labores ínfimos, ya labores que para nada querían hacer los otros, ya labores sumamente deplorables, pero que ya prácticamente no les quedaba de otra debido a que tenían que desarrollarse dentro de ese tipo de sociedades. ¿Qué sucede aquí? Antes de pasar a entender lo que maneja la religión, es que esta civilización se considera por ser una sociedad de castas. ¿Qué quiere decir una sociedad de castas? Que directamente se refiere a que una persona ya nace destinada a pertenecer a un grupo social. Recordemos que en una sociedad o en una estratificación social común y corriente que maneja la ideología, por ejemplo, del dinero, del poder, entendemos que una persona cuando tenga algún tipo de rédito económico alto puede pertenecer a un estrato social alto. Si no tiene dinero, pertenece a un estrato social alto, es decir, la persona o el ser humano puede movilizarse dentro de la pirámide social.
Donde es la casta, no hay movilización, absolutamente. ¿Por qué? Porque una persona desde su nacimiento ya está destinada a pertenecer a una casta debido a su color de piel, debido a su naturaleza, debido a su linaje, ¿sí? Entonces, lógicamente, por ello es que de una o de otra manera esta sociedad de castas se caracteriza porque no hay movilización dentro de la pirámide. Es decir, una persona no podía subir a un estrato social alto si había pertenecido a una pirámide social baja. ¿Sí? A eso se refiere la sociedad de castas. Y esto se sigue manteniendo hasta en la actualidad debido también a la división. En este caso también es fundamental entender que la religión cumplía nuevamente, así como en las otras sociedades, un rol importantísimo, un rol en el cual la religión marca como tal la estructura de la sociedad. En este caso, el brahmanismo es la religión oficial y mayoritaria de la India hasta en la actualidad. Se caracteriza porque creen en la reencarnación del alma en otro ser vivo. Está prohibido hacer daño a los animales. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la vaca es considerada un animal sagrado. Sus libros sagrados son los Puranas y el Vishnu, ¿sí? En este caso, prácticamente entonces la religión que se prolifera dentro de la civilización de la India es el brahmanismo. De igual manera, existe lo que es el budismo. Esta fue una doctrina creada por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, que se basaba en lo que debe ser la máxima aspiración del hombre, es decir, alcanzar la salvación de su alma a través del estado de nirvana. Otro tipo de religión que se maneja en la India es el vedismo, que recoge una serie de creencias traídas por los arios a la India. Su doctrina está recogida en los libros de los Vedas. Sus creencias se basan en el politeísmo primitivo, es decir, en la adoración a múltiples dioses. Eso es en lo que se basa como tal el politeísmo. Y por otro lado tenemos el islamismo, que penetró en la India en el año 1112 y ocupa un lugar importante en varios estados de la India actual. Dentro de este tipo de religiones, el brahmanismo, el budismo y el islamismo son el tipo de religión más fuerte que se prolifera dentro de esta sociedad y dentro de esta civilización, de acuerdo lógicamente a sus estructuras. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, todo lo que se desarrollaba dentro de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito social, económico, artístico, estaba 100% basado en la religión que se proliferaba. En este caso, nuevamente, el arte también estaba basado en la religión. Es notable por su abundante ornamentación de la construcción de grandes templos y el lujo de materiales que empleaban. Se destacan algunas esculturas de Buda y las columnas conmemorativas de Asoka. De igual manera, los artistas hindúes tienen varios motivos que se repiten en distintas de sus obras y manifestaciones, como por ejemplo la figura femenina, el agua, el león, el elefante y el árbol o la vegetación. Otro tema importante que deben manejar los artistas hindúes es el tema de la composición, que es particular en este tipo de arte, así como también el tener especial cuidado con el manejo de la luz, la sombra y el volumen, como ustedes pueden ver en este tipo de arte que se maneja dentro de la India, ¿sí? Cada sociedad y cada cultura expresa el arte de una forma diferente, ¿sí? En este caso, estas expresiones artísticas como cuadros, como pinturas, como estructuras que se manejan también de una forma desarrollando o motivando lo que se conoce como la sociedad, lo que se entiende por raciocinio de la sociedad. La arquitectura nuevamente también se basaba en la religión, donde la mayoría de los monumentos conocidos son religiosos, correspondientes a las religiones brahmánicas y budistas, que son las predominantes dentro del territorio de la India. No se conocen palacios antiguos en la arquitectura de la India, pues los de la fecha más antigua datan del siglo XV, habiéndose construido los anteriores con material de baja calidad, y los que se hallan del arte indio, que no son de arte musulmán, son muy escasos. Lo mismo ocurre con las tumbas o monumentos funerarios que no son religiosos, que lógicamente más o menos tenemos aquí una estructura del tipo de arquitectura que se manejaba dentro de la sociedad y dentro de la actualidad. Como les mencionaba, ¿sí? Es importante recordar y es importante estructurar que la sociedad de la India es una sociedad de castas.
Y al ser una sociedad de castas, entendemos y caracterizamos que es una sociedad sumamente clasista, una sociedad sumamente diferenciada entre sus realidades, entre sus estructuras, y que lamentablemente este tipo de sentimiento, este tipo de pensamiento, este tipo de situaciones todavía se siguen manejando en la actualidad. Todavía se siguen desarrollando dentro de lo que nosotros conocemos como la India actual, ya no como la India antigua, sino como ya la civilización de una India actualizada, que lamentablemente todavía existe esta división dentro de la sociedad. Para terminar con nuestra clase, vamos a ver por favor el siguiente video que nos habla sobre cómo se maneja el sistema de castas y lógicamente esta clasificación en la India actual. Vamos a ver por favor. Una de las características que más llama la atención de la sociedad hindú es su división en castas. En Occidente, el criterio que determina nuestras clases sociales está basado en conceptos como la política o la economía. Sin embargo, en la India, lo que diferencia una casta de otra no es el poder ni el dinero, sino el grado de pureza o impureza. El término hindú para casta, varna, significa color. Hace ya 2500 años se distinguía entre el color noble, el claro, y el color enemigo, el de los aborígenes. La casta marca el estatus de las personas. Se nace, se vive y se muere en una casta. Cada casta tiene sus dioses, su oficio, su territorio. El sistema de castas fue desafiado por el budismo y con la formación del Estado democrático moderno en el siglo XX quedó abolida toda discriminación basada en el sistema de castas, decretándose constitucionalmente la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, socialmente el sistema perdura en la vida cotidiana. Y los Dalits, los intocables, sufren todavía un trato discriminatorio. Estas son imágenes de nuestro último día en India. Después de la visita a su poblado, la gente de nuestro hotel nos pidió que nos lavásemos las manos. Bye bye. Bien, chicos, entonces con ello y tal y cual nos explica el video, comprendemos cómo la clasificación, la división e incluso también todavía este tipo de discriminación siguen manteniéndose en la actualidad dentro de no solamente incluso esta sociedad, sino también en muchas otras que prácticamente no se deja de lado estos efectos negativos que ha marcado la historia durante muchísimos y muchísimos años, ¿sí?